Muy buenos días, señor Neri Franco, secretario general de la Vicepresidencia, señora Sandra Cadavid, directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Mariano Gálvez, señor Francisco Leal, conferencista, secretaria adscrita a la Vicepresidencia, Danisa Ramírez, señoras y señores asesores, personal administrativo de la Vicepresidencia y de las secretarías adscritas a la misma, invitados especiales, señoras, señores todos. Sean todos bienvenidos al Diplomado en Ética Pública y Transparencia. Con este acto damos por iniciado esta iniciativa impulsada por la Vicepresidencia conjuntamente con la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Mariano Gálvez. Este día nos encontramos en este espacio emblemático que es el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura para dar inicio a un esfuerzo conjunto orientado en el fortalecimiento institucional a través de la formación de la ética, la integridad y la transparencia en el servicio público. Agradecemos su presencia en esta jornada que marca el inicio de un proceso diseñado especialmente para el personal de la Vicepresidencia de la República, secretarías adscritas y dependencias relacionadas. Para dar apertura a la presente, a continuación tengo el honor de ceder la palabra a la doctora Sandra Cadavid, directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Mariano Gálvez, quien nos dará una breve visión del diplomado en mención. Buenos días, tengan todos ustedes. Como Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y la Escuela de Gestión Pública nos sentimos muy felices de poder compartir con ustedes este lanzamiento de este diplomado que ha sido un esfuerzo conjunto entre la Vicepresidencia y la Escuela de Gestión Pública. Es un honor para mí dirigirme a todos ustedes en esta ocasión tan especial y significativa para la universidad y para la escuela. Y quisiera comenzar expresando nuestro agradecimiento, siguiendo en el orden protocolario, primero a la máxima autoridad, la señora Vicepresidenta de la República, doctora Karina Larriza Herrera Aguilar, quien aunque no nos acompaña en este momento, ha manifestado su total respaldo y compromiso con esta iniciativa conjunta. Su apoyo significa mucho para nosotros y significa la voluntad del gobierno para promover la ética y la transparencia dentro de sus pilares de agenda de gobierno. Segundo, al doctor Neri Augusto Franco Beacax, secretario general de la Vicepresidencia, a quien le agradecemos la labor y ha sido esencial para articular este esfuerzo que permite la formación de nuestros servidores públicos. A los secretarios y subsecretarios de la Vicepresidencia, a las secretarias adscritas y a las entidades relacionadas se abren las puertas, que han abierto las puertas de sus instituciones y que confían en nosotros para poder seguir expresando lo que es la ética pública y la transparencia en el servicio público. Me permito también extender un saludo especial de nuestro apreciado rector, el doctor Carlos Federico Cárdenas Castellanos, quien ha seguido muy de cerca este esfuerzo y este enfoque nuestro que le hemos llamado social académico. ¿Y por qué social académico? Un día un profesor que es muy acucioso de la escuela me dijo: mire maestra, ¿por qué nosotros no celebramos los 40 años de la administración pública? No sé cuántos de ustedes los presentes saben que este año Guatemala está celebrando su 40 aniversario en la era democrática y en la era de la administración pública. Me imagino que todos. Entonces nosotros no quisimos dejar aprovechar la oportunidad como escuela y como academia y poder celebrar esos 40 años y hemos venido en el transcurso de estos 7 meses en la iniciativa de poder participar en las diferentes instituciones y poder tocar un tema que al final pues a algunos nos parece un poco álgido, pero hoy ustedes en la conferencia que el maestro Francisco Leal nos va a compartir, todos nosotros vamos a salir de este recinto, de este lugar, con la idea de poder nosotros replicar lo que es los orígenes de la
ética pública y la transparencia. Ustedes se van a dar cuenta lo interesante que es y cómo él va a llevar la dinámica y el aprendizaje hasta nuestros albores de la edad moderna. Así que para nosotros el Diplomado de Ética y Transparencia que hoy lanzamos junto con todos ustedes tiene como objetivo, primero, fortalecer la conciencia ética, brindar herramientas prácticas y conceptuales, promover el cumplimiento riguroso de las normativas éticas, generar espacios de reflexión y diálogos académicos y definitivamente fomentar un compromiso generado con el servicio público. Definitivamente es un paso muy importante hacia la transformación de nuestras instituciones y hacia un Estado más confiable y justo. Quiero aprovechar también este momento para felicitar a todos a quienes han decidido ser parte de este proceso y quienes han demostrado interés y disposición para capacitarse y crecer en el conocimiento y la práctica de la ética pública y la transparencia. Este lanzamiento no es el fin, sino el comienzo de un camino que nos compromete a todos a trabajar con responsabilidad y dedicación para lograr un cambio real y sostenible. También no quisiera dejar pasar la oportunidad para saludar en especial a toda la planta docente de la Escuela de Gestión Pública. Se las quiero presentar. Es un personal muy comprometido con su institución y con el país, y queremos a través de estos esfuerzos seguir siendo y haciendo la diferencia y transformando nuestras mentes y nuestras capacidades técnicas, operativas y políticas para poder ver este país a lo que todos nosotros quisiéramos llegar a verlo. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, licenciada. El presente diplomado cuenta 5 módulos que se desarrollan de la siguiente forma: fundamentos de la ética pública, prevención y combate a la corrupción en la administración pública, toma de decisiones éticas en el servicio público, cultura e integridad ética organizacional y ética en la atención ciudadana y derechos humanos. En continuidad e inicio con el primer módulo, a continuación tenemos la conferencia Origen de la Ética Pública a cargo del licenciado Francisco Olliar, reconocido conferencista, quien nos introducirá a los fundamentos conceptuales de la ética. Pero previo a otorgarle la palabra al licenciado, tengo el agrado de dar una pequeña reseña. Licenciado Francisco Olliar es economista con estudios superiores en Administración Pública y en Formación, Evaluación y Administración de Proyectos. A lo largo de su carrera ha desempeñado como consultor nacional e internacional en temas de administración y gestión pública, desarrollo económico, local y rural, planificación estratégica, políticas públicas y descentralización, colaborando con entidades gubernamentales. Asimismo, ha prestado servicios en diversas agencias de cooperación internacional, tales como la Unión Europea, la Agencia de Desarrollo Internacional para el Desarrollo AID, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y el Banco de Desarrollo, BID, entre otros. Licenciado, lo dejo en el uso de la palabra. Bueno, buenos días a todos. A mí, como los actos muy serios, mucha seriedad, se siente uno como angustiado, ¿verdad? Y yo creo que decía Sócrates, que la ética es la base de la felicidad. Pero no solo la ética, sino también la distensión, ¿verdad? Cuando uno se siente todo tenso, pues ya no, la felicidad se disminuye. Yo no quiero realmente dar una conferencia al estilo doctoral, sino que es una conferencia que nos va a poner a reflexionar. Porque es importante reflexionar sobre la ética, pero para
reflexionar sobre la ética, como siempre se dice, hay que conocer el desarrollo histórico de la ética. Hay una frase que dice que quien no conoce su historia no puede prever su futuro. Bueno, la ética como tal, como concepto, no existió desde los orígenes de la humanidad, pero sí como costumbre. Es decir, la manera de comportarse con los demás, porque la ética tiene que ver eso, cómo me comporto con los demás. Eso no estaba totalmente conceptualizado, pero los seres humanos desde la época primitiva ya tenían ciertas costumbres. Después les pusieron principios, después les pusieron valores. Pero originalmente fueron costumbres. Y costumbres que todavía en la práctica, pero se han perdido, como es la protección. Se protegían entre ellos mismos. Este concepto lo hemos perdido. Y hoy el concepto de protección es de carácter público, porque el Estado tiene que proteger a aquellos que son vulnerables, ¿verdad? Y el ser primitivo era vulnerable porque al final se estaba enfrentando ante las adversidades de la naturaleza, ¿verdad? Recuerden que el ser humano originalmente era nómada y por lo tanto para satisfacer sus necesidades tenía que caminar y enfrentar esas adversidades. Bueno, pues prácticamente entonces los principios que le llamamos hoy éticos originalmente fueron instintos de conservación de grupo, no de conservación individual. Y eso es muy importante que lo entendamos. Instintos de conservación de grupo, protegernos, ayudarnos. Si comíamos algo, lo compartíamos, cooperábamos. Todos esos eran instintos. No es que ellos tuvieran una explicación teórica de la ética, simplemente se estaban comportando en términos de su supervivencia. De tal manera que los primeros principios son principios de supervivencia. Bueno, el problema, y como lo decía Thomas Hobbes, el ser humano por naturaleza es egoísta. Pero el egoísmo no surgió sino hasta que apareció la propiedad privada. Y este es un concepto muy importante que hay que entenderlo. Mientras no existía la propiedad privada, no había problema el egoísmo. ¿En qué momento apareció la propiedad privada? Para que ustedes más o menos lo tengan y entonces empiezan los conflictos. Pues no fue con la redistribución de la tierra. Porque cuando los seres humanos se volvieron sedentarios, pues había tierra hasta para regalar. No había ningún problema. Se repartieron la tierra y usted quería 20 acres, pues agarre 50, no se preocupe. Entonces no había problema. ¿Cuándo empezó el conflicto? Cuando empezó la domesticación. Porque la domesticación primero significaba un sacrificio, que había que ir a cazar. Y recuerden que la cacería en aquel tiempo pues era un riesgo. Ahora pues salen con un rifle ustedes si quieren, bueno, ojalá que ya no hayan cazadores porque ya no, eso hay que prohibirlo, eso no debería de pasar. Pero ni modo, hay cazadores todavía que se llaman cazadores furtivos, ¿verdad? Hasta el rey de España, se recuerdan ustedes, con su rifle y con un elefante, tratando. Entonces, digamos, prácticamente la cacería implicaba un riesgo, pero también implicaba un trabajo, la domesticación. Y eso llevó su tiempo. Hoy en términos modernos le podríamos decir, llevó una inversión. Ahora, es una cosa, ¿verdad? Hay que invertir para llegar a tener. Bueno, pero entonces la gente empezó a cazar, a domesticar y a tener sus animales. Pero empezó el concepto del conteo. El conteo empezó por observación.
yo observaba mi número. Por ejemplo, yo aquí veo que hay muchos. No estoy contando, solamente estoy viendo que hay muchos. Pero sin embargo, cuando son poquitos, yo puedo darme cuenta que tengo un 4, un 5, un 6. Pero también cuando tengo poquitos me puedo dar cuenta que me falta uno. Entonces, alguien que logró domesticar 10 cabras, terneras o cualquier otro animal, inmediatamente se daba cuenta cuántas tenía. Y cuando le faltaba una, se daba inmediatamente cuenta que le faltaba. Pero en términos generales de la propiedad, lo que no tiene uno, lo tiene otro. Lo que yo no tengo, lo tiene otro. Entonces ellos se empezaron a dar cuenta de que me faltaba un animal. Por lo tanto, si yo no lo tengo, lo tendrá, lo tiene otro. Y entonces se iban a buscar y efectivamente también observaban que el otro tenía un número y que de repente aparecía con número. Y entonces empezó el reclamo. Empezó el reclamo. Empezó el conflicto. Y por lo tanto empezó la falta de respeto, el egoísmo y una serie de cosas, la avaricia, que anteriormente no existían. Porque quiero yo tener, pero también apareció el robo porque me quedo con cosas que no me pertenecen. Entonces un campesino o un habitante de cualquier territorio iba a otro territorio y miraba, vos tenías aquí un número y ahora tenés, eso me pertenece. No, es mío. Cuando aparece el concepto mío, aparece el concepto de propiedad privada. Inmediatamente, mío. Cuando deja de ser lo de todos. Naturalmente que tenía que aparecer. Tenía que aparecer porque desde el momento en que ellos andaban colectivamente y luchaban por la supervivencia y se asentaron, a cada quien le correspondió cuidar su propia supervivencia, a cada familia le correspondió cuidar su propia supervivencia. Y naturalmente tenía que aparecer eso. O sea que también la propiedad privada es parte del proceso de desarrollo social, no es que esté mala, es parte del desarrollo social. Pero entonces eso empezó el conflicto. Entonces fíjense bien, pues, entonces empezaron a aparecer antivalores. No todavía desde el punto de vista, sino como percepción. Aquel me quitó, este me quitó, y empieza el conflicto. Y entonces la sociedad empieza a desgranarse, como va a pasar siempre que no hayan valores. Siempre que no hayan suficientes valores, la sociedad va a desgranarse. Entonces, ¿qué pasó? Estamos en la primera etapa de la ética. Ética prácticamente de supervivencia o instintiva. Y luego, a partir de la propiedad privada, nos encontramos ante una circunstancia de que nosotros, como colectivo, por nuestro egoísmo, no podemos resolver el problema y por lo tanto pensamos en alguien, y fíjense bien, por favor, porque es importante, en alguien que dirima los problemas. Pensamos en un líder. Entonces decimos, como nosotros no podemos resolver porque no nos ponemos de acuerdo, pensemos en alguien. La palabra virtud aparece posteriormente con los griegos, pero ya se pensaba desde el punto de vista de costumbre. Aquel que tiene una buena conducta, aquella persona que siempre decía, no, yo no me robo nada, pues se le consideraba como virtuoso. Y por lo tanto, fíjense bien, se decidió buscar un líder que tuviera virtudes. Recuerden que después los griegos definen la virtud como aquella característica de ser bueno. ¿Son virtuosos los que son buenos? El que no sea bueno no es, o por lo menos el deseo de estar bueno. Entonces ellos buscaron
a algunas personas que ellos consideraban que ya tenían la virtud, y por lo tanto pasamos a la siguiente etapa de instinto de orden, la ética como un mecanismo de orden, en donde alguien va a tomar decisiones cuando nosotros en términos de nuestras costumbres no nos pongamos de acuerdo. Y por lo tanto se lo delegaron y pensaron que esta persona iba a tener virtud, pero la virtud implica una serie de características: bondad, integridad, honradez y una serie de lo que hoy se llama el concepto de integridad, que en términos públicos se le llama probidad, que es, digamos, un concepto bastante amplio. Bueno, pues entonces empezó esto como un mecanismo de control. Ya no va a depender de nosotros, sino va a depender de alguien al cual nosotros le otorgamos poder. Pero ahí viene otra vez Thomas Hobbes y dice: el hombre es egoísta. Y la famosa frase de Thomas Hobbes: el hombre es el lobo del hombre. A estos que se les otorgó poder por virtud, la fueron perdiendo. Y se fueron empoderando, aprovechando del poder que tenían. Y por lo tanto se fueron apropiando y fueron ampliando sus propiedades, y en lugar de establecer equilibrio entre los demás, empezaron a generar poder por la propiedad que fueron ampliando. Bueno, la gente se empezó a dar cuenta. Dice: pero si este era virtuoso, ¿por qué es que si esta persona que escogimos no tiene... Así como cuando no estamos eligiendo al presidente, ¿verdad? Lo estamos eligiendo porque creemos que tiene virtudes, ¿verdad? A veces por capacidades, pero hoy en día no es tanto por las capacidades ni por las virtudes, sino que se eligen por otro. Pero de todas maneras se elegía a la persona por virtud. Y entonces, bueno, pero empezaron a ver que el Colochito, en lugar de actuar virtuosamente, se estaba aprovechando y empezaron a sublevarse. Como pasa siempre cuando la virtud ya no funciona, pues obviamente se molesta. ¿Verdad? Todos nosotros estamos molestos contra la corrupción, porque la corrupción es el rompimiento total de la virtud. Es el rompimiento total de la virtud. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Hubo dos caminos. Unos que se fueron por la vía de establecer leyes. Sin duda alguna, algún día ustedes oyeron el código de Hammurabi, creado en Babilonia, ¿verdad? Recuerdan que Hammurabi fue un rey de Babilonia. Entonces él creó leyes donde decía: aquellos que no lo cumplan van a ser castigados. Noten el concepto de la ley. La ley va a generarse como consecuencia del no cumplimiento de una norma de conducta que antes no se necesitaba, porque todos tenían una misma forma de comportarse. Pero Hammurabi planteó la ley, pero para garantizar su poder. Es decir, la ley al servicio del poder. Ustedes son buenos, pero nosotros no. ¿Eso qué quiere decir? Que la ley no fue pareja. Era solo para aquellos súbditos, pero para los que tenían el poder se mantenían. Otros lo plantearon vía la religión, planteando de que las normas de conducta ya no eran naturales, sino que dependían de un ser superior. De tal manera que, como perdieron la credibilidad, entonces dijeron: como no creen en nosotros, van a creer en un ser superior y por lo tanto van a cumplir. Y ahí aparece entonces ya el concepto de ética desde el punto de vista religioso. Y esto desde la época antigua. Este proceso entonces, ¿qué se generaba? Siempre la ley bajo un mandato o bajo una orden superior. Fueron los griegos los que empezaron a decir: eso no es así. Esto no es así. La ética no es
porque nos castigue un señor, pero tampoco porque nos castigue un ser superior. La ética, y fue cuando empezó, es una virtud. Es una cualidad que todas las personas debemos de tener. Y apareció el concepto de ética racional, basado en la razón. Usted no debe de pensar que tiene que comportarse bien porque hay un superior o porque se lo ordene una persona, sino porque usted cree que debe de portarse como debe de portarse. Bueno, los griegos empezaron a verlo en principio como una virtud personal, pero inmediatamente los griegos empezaron a ver que esas virtudes, esa tendencia a lo bueno, no era necesariamente que lo tenían que tener los ciudadanos. Y por eso es que Sócrates empieza a plantear ya que la ética no necesariamente es una cuestión de los ciudadanos, sino que quienes ejercen el poder. Por supuesto que ahí fue cuando a Sócrates, obviamente ustedes recordarán, que lo obligaron a beber la cicuta, pues por alguna razón tenía que ser, porque les estaba diciendo a los poderosos, ustedes también tienen que ser virtuosos. Un buen gobernante tiene que ser virtuoso. Pero Sócrates no hablaba exactamente del gobernante mayor, hablaba de todos, de todos. Sí, todos los que tienen un puesto, que tiene poder, y todos los que trabajamos en administración pública tenemos poder, todos, no importa el puesto en el que estemos. Por ejemplo, yo venía ahorita y me para un colochito ahí. Está ejerciendo el poder que le otorgó su nombramiento, ¿verdad? Porque ahí le puso cuáles son sus funciones. Por lo tanto, él está cumpliendo el poder que le dio ese, y me pudo parar, y yo tuve que pararme y decirle, aquí viene, y saque su dedo, y ahí voy yo con mi... Y yo tengo que respetarlo, tengo que entender que... Y él lo hizo con mucho, mucho respeto. Pues entonces decían los socráticos que era necesario, los griegos, los filósofos griegos, que era necesario la virtud como un elemento fundamental para el ejercicio del poder. Bueno, ustedes se recuerdan que después de todo el desarrollo viene lo que se llama la Edad Media. Y entonces en la Edad Media automáticamente se recupera o se retorna la ética desde el punto de vista religioso, ¿verdad? Ustedes oyen a mencionar a San Agustín, a todos los santos que en aquella época, y que apareció el famoso derecho divino de los... Recuerden que el derecho divino de los reyes era un mecanismo del cual nos obligaba a respetar al rey porque estaba designado por Dios. Y por lo tanto la ética se utilizó como dominio del ejercicio del ustedes pórtense bien, porque si se portan mal, hay un ser que los está vigilando, tienen que agachar la cabeza ante el rey, ¿verdad? Y se usó como un mecanismo de sumisión. Bueno, todo ese mecanismo de sumisión aparece una cosa donde empieza a generarse ya la ética que empezamos hoy a ver. Se llama la Ilustración. Sin duda ustedes en sus cursos escribieron el curso de la Ilustración, ¿verdad? No sé si recuerdan cuando aparecen los filósofos con Juan Jacobo Rousseau, aparece John Locke, y aparecen todos aquellos pensadores de Francis Bacon a generar ideas fundamentales, donde empiezan a plantear la recuperación de la ética o de la moral como un mecanismo racional. Pero normalmente, digamos, se podía hablar de mucho, pero en un principio vale la pena hablar de Emmanuel Kant, que realmente es el padre de la ética postmoderna, la época moderna, ¿verdad? Entonces Emmanuel Kant ya no planteó la ética como una virtud, sino la ética como un deber.
Es un deber de todos ser buenos, porque la única manera en que la sociedad funciona es si todos actuamos virtuosamente. Mientras que hayan personas que no actúen virtuosamente, pues obviamente la sociedad no va a poder funcionar, ¿verdad? Y genera lo que se llama el principio categórico. El principio categórico de Immanuel Kant, que es importante, pues es una cosa, dice, actúa de tal manera que tus actos se conviertan en una ley universal. Actúa de tal manera que tus actos se conviertan en una ley universal. En otras palabras, por la gran puchica, da el ejemplo. Da el ejemplo. Actúa de tal manera que tu conducta se convierta en una norma de carácter universal. Y lo diseñaba institucionalmente para los que iban a gobernar. Bueno, todas esas ideas de Immanuel Kant generan entonces todos los procesos, y después viene Juan Jacobo Rousseau, que se recuerdan ustedes, con el contrato social, y empieza a plantear ya de que la relación, para que haya respeto, tiene que ser entre de manera horizontal, no jerarquías. La relación entre gobernado y gobernado tiene que ser horizontal y de manera virtuosa, como un deber, como una obligación. Todas esas ideas de la Ilustración, empiezan a generar ya una idea fundamental de que efectivamente la sociedad tiene que ser ética, pero fundamentalmente quienes ejercen el gobierno. Entonces ahí hay que leer, por ejemplo, a John Locke. Cuando John Locke empieza a decir, el funcionario público, no importa el puesto que tenga, tiene que ser virtuoso. No importa el puesto que tenga. Pero el principio fundamental es el respeto y el concepto de igualdad. Empieza a aparecer el concepto de igualdad. Después Montesquieu, que ya es el que plantea lo que hoy conocemos como el Estado republicano. Si ustedes se recuerdan, si leyeron su historia, ¿verdad? Prácticamente Montesquieu es el creador del Estado republicano. Entonces Montesquieu dice, el ejercicio del poder no puede estar en manos de una sola persona, porque cuando una sola persona tiene el poder, pierde la ética y por lo tanto debe haber quien lo controle. Pero los otros organismos que lo tienen que controlar también tienen que tener ética, porque si no tienen ética no va a poder existir los pesos y contrapesos. Por lo tanto tiene que haber una relación, es decir, cada organismo creado por Montesquieu dentro del sistema republicano tiene que servir de peso, contrapeso contra el otro, pero bajo un concepto de ética, no de egoísmo, no de avaricia, no de interés individual. Entonces empieza a aparecer el concepto de bien común. Los gobernantes tienen que lograr el bien común. Y entonces ya John Locke, ya Voltaire, Montesquieu lo empiezan a plantear como mecanismos, pero ya lo estaba planteado desde que se habla del contrato social de Juan Jacobo Rousseau, ya se habla del bien común. ¿Qué quiere decir? La virtud es buscar el bien, no solo individual, sino el bien colectivo. Por lo tanto, la virtud deja de ser algo de tipo personal, donde a mí me admiran porque soy virtuoso, él es buena gente, es una buena persona, sino empieza a pensarse la ética en función de los demás, ya no en función de tipo personal, en función de los demás. Entonces, todo ese concepto empieza a permear las sociedades europeas, y empiezan los movimientos en contra de los reyes y apareció la Revolución Francesa. Hay tres principios que nosotros no tenemos que olvidar. Hay tres principios que no podemos olvidar, que surgen precisamente para eso.
Se dice entonces que la ética generada a partir de la Revolución Francesa era la ética orientada a regular el ejercicio del poder. Ya no es la ética individual, porque el que ejerce el poder es el que va a determinar si la población está bien o está mal. Si la población está bien es porque yo tengo la virtud de procurarme por los demás. Pero como soy egoísta, necesito que otros me controlen. Pero entonces, ¿qué sucede? Empiezan a generar y dice, hay principios que todos los ciudadanos, pero especialmente los funcionarios, deberíamos de entender con toda claridad. Son los 3 principios de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Si ustedes se ponen a estudiar esos 3 principios, abarcan el montón de principios. Hoy en día, la ética, hablamos de ética, pero no permitimos que la gente se exprese. No permitimos que la gente opine. Y si nosotros es no permitir que la gente se exprese, que la gente diga, le estamos faltando el respeto. Por lo tanto, ese principio de la libertad, por supuesto, ese concepto de libertad es limitante y es más limitante para el funcionario público, ¿verdad? Recuerden que a partir de Max Weber empieza la normatividad de la función pública. Todo funcionario solo puede hacer lo que la ley le permite. Los individuos pueden hacer todo lo que sea, media vez no afecten los intereses de los. Pero para eso tienen que tener ética, porque yo, para manejar mi libertad, si no manejo mi libertad con ética, no voy a poder respetar la libertad de los demás. Tengo que tener. Pero el concepto de igualdad es un concepto, porque la ética se pierde cuando nosotros no vemos la igualdad ante la ley. Y eso se genera la injusticia. Genera la injusticia. Entonces, y el concepto de fraternidad, ahí están todos los valores. En un grupito chiquito donde no hay fraternidad, por muy chiquito, ahora imagínense en una sociedad donde no hay fraternidad, y cuando uno llega a veces a una edición pública y ve la cultura echándose punta a todos, aquí se perdió la fraternidad. Si se perdió ahí, imagínense cómo está. Entonces, esos principios son los principios que desde el punto de vista de los grandes pensadores de la Ilustración eran la base para el comportamiento de los funcionarios públicos como mecanismo de control del ejercicio del poder, entendiendo que hay diferentes niveles de poder. Hay diferentes niveles de poder. Pero los filósofos decían, sin perder de vista el principio categórico de Kant, porque el funcionario público tiene que actuar de tal manera que su comportamiento se convierta en una ley de carácter universal. Ese principio categórico es el que tenemos que buscar. Bueno, a partir de eso entonces empezaron ya los filósofos recientes a tratar de diferenciar entre ética y moral. ¿Cuál es la ética y cuál es la moral? La palabra ética fue inventada por los griegos. Y al igual que la palabra moral, que fue creada por Cicerón, significa costumbre. Si ustedes buscan ahí, busquen el significado etimológico de la palabra ética, es costumbre. Y Cicerón con los romanos le puso Roman. Roman, que significa costumbre. Es una costumbre. Pero una costumbre es aquello que se repite sin pensarlo, sin razonarlo. O es una costumbre que adquirimos por temor. Entonces empieza a diferenciarse, bueno, y esto ya lo planteaba Aristóteles al principio, solo que no lo desarrolló.
como una señora que ustedes tienen que leer, española, Adela Cortina, que es, digamos, la escritora más importante de ética actualmente. Y entonces Adela dice, bueno, hay que diferenciar entre moral y ética. La moral sigue siendo una costumbre, pero la ética ya no. Si seguimos lo que dicen los griegos, la costumbre es aquella cosa que repetimos por tradición, por costumbre o por temor. Y lo vamos haciendo de una manera. Pero la ética no es eso. La ética es cuando ya racionalizamos y pensamos entre el bien y el mal. Cuando somos capaces de discernir entre el bien y el mal. Cuando hacemos costumbre no estamos discerniendo, dice Eva Cortina. Empezamos a discernir cuando encontramos y por cada actuación que vamos a tener, vamos a determinar si lo que voy a hacer está bien o está mal. Pero esa determinación determina una decisión. Pero esa decisión no tiene que depender de un superior o de una ley. Debe depender de mi conciencia. Por lo tanto, Adela Cortina define la ética como la actuación reflexiva apropiada de ciertos valores sobre los cuales para aplicarlos yo no necesito ninguna presión. Actúo porque estoy convencido de que así debe ser. Y para eso les voy a poner un ejemplo que me encantó hace muchos años, no es nuevo. Ustedes sin duda alguna, todavía algunos que ya están grandecitos, otros todavía se acuerdan del programa de Don Francisco se llamaba Sábado Gigante, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Pues vean cómo se refleja en este ejemplo lo que dice Adela Cortina. Don Francisco invitó a 4 niños a uno de sus programas. Y en esos 4 niños había una mujer y 3 hombres. 3 niños. Y en principio le dice a los 3 niños, a ver niños, denle un besito a la niña. Y los 3 niños se acercan y besan con mucho aprecio. Estaban mostrando una actitud, es una costumbre, porque el amor también se vuelve costumbre. Hay filósofos ahora dicen que tiene que ser racional, ya no como. Bueno, después de que le dieron el besito, le pide al primero, vamos a poner Juanito, pégale una cachetada a la señorita. Y el niño se asusta y dice, yo no le voy a pegar. Entonces le dice al segundo, pégale tú. El segundo también se asusta y dice, no, se niega a pegarle. Y el tercero, pégale tú. Tampoco, ninguno se atreve. Ahí hubo una decisión y hubo un comportamiento. Ahora, ¿a qué se debió ese comportamiento? Entonces don Francisco le pregunta al primer niño, ¿por qué tú no le pegaste? Y él contesta, porque si le pego cuando llegue a mi casa, mi mamá me va a dar una madreada y me va hasta a paletear, como se decía siempre. Y al otro, ¿y tú? Porque Dios dice, el sacerdote dice que no hay que pegar a ninguno. Y el tercero le pregunta, ¿y tú? Porque todos los seres humanos nos debemos de respetar. Y ningún ser humano le debe faltar respeto a los demás. Y para la patria hay que encontrar cuáles son las virtudes que nos mantienen una relación de armonía, de aprecio y de confianza. Y por lo tanto, yo no le pego por eso. Eso es la ética según Adela Cortina. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias al doctor Francisco Oliar por su ponencia y por esta memoria histórica de la ética y su aplicación en la vida cotidiana y, por supuesto, en la administración pública.
A continuación, dejo en el uso de la palabra al señor Neri Franco, secretario general de la Vicepresidencia, que tiene unas palabras en representación de la señora Vicepresidenta de la República, doctora Karen Herrera. Buenos días a todos. Un saludo de la Vicepresidenta de la República. Como ya lo mencionaron, pues por motivos de agenda ella no puede acompañarnos, pero está muy comprometida con ese tema desde un inicio y esa es la razón por la cual estamos acá. Hago propio el vocativo del maestro de ceremonias. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes en el acto de lanzamiento del Diplomado en Ética Pública y Transparencia, un esfuerzo que nace del firme compromiso de la doctora Karen Herrera, Vicepresidenta de la República de Guatemala, en la construcción de una gestión pública basada en los principios de integridad, rendición de cuentas y servicio al ciudadano. Principios que coinciden con lo que ya el doctor Francisco Leal nos comentó en esta historia sobre los inicios de la ética hasta su adaptación a la era moderna en el servicio público. Nuestra función como servidores públicos, además de la administración de los recursos y el cumplimiento de procedimientos, es ante todo un ejercicio ético. Y eso en ningún momento debemos de perderlo de vista. Y es que cada decisión, cada acción, cada omisión que como funcionarios tomamos repercute de forma directa en cada uno de los ciudadanos que tiene una esperanza, que espera una decisión adecuada por parte de cada uno en el cargo en el que estemos. Como decía el doctor Francisco, no importa el cargo, no importa el cargo en el que estemos. Todos y cada uno de nosotros nos debemos a los ciudadanos y en nuestro actuar debemos de actuar con esa virtud, con esa ética que implica que de manera reiterativa todas nuestras acciones van a ir encaminadas a la consecución de un solo fin, y es el bien común. Por eso, más que una formación técnica, lo que hoy estamos impulsando es una formación en valores. Y esto es un pilar indispensable para fortalecer la confianza ciudadana y consolidar un Estado eficiente. Es muy grato saber que 465 colaboradores se encuentran inscritos en este diplomado, procedentes de la Vicepresidencia de la República, así como las distintas secretarías adscritas, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, SECATID, Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, SESBET, Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, SENACIT, e instituciones bajo la coordinación de la Vicepresidencia de la República, como lo es la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio y la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su entorno, AMSCLAE. Este alto nivel de participación refleja el compromiso interinstitucional por fortalecer nuestras capacidades éticas y administrativas y marca un precedente importante en el camino hacia una cultura pública basada en principios. Este precedente definitivamente estamos con toda la seguridad que se va a replicar. Y se va a replicar en la administración pública porque es necesario. Y sobre la base de esa necesidad van a haber otras instituciones que van a ver esto como un ejemplo y un punto de partida para que todos y cada uno tomen este diplomado e incrementen esta capacidad ética en cada una de las actuaciones que tienen en el día a día. Este diplomado, como resultado de una valiosa alianza con la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, representa una oportunidad concreta para detenernos y reflexionar desde el ámbito más profundo, nuestra responsabilidad ética frente a Guatemala. Los módulos que conforman este programa abordan temas que vivimos cotidianamente en nuestras instituciones: cómo tomar decisiones justas, cómo responder con integridad ante la presión, cómo atender con respeto y dignidad a cada ciudadano, cómo prevenir la corrupción desde nuestras funciones más básicas. Pero más allá del contenido académico, este espacio debe ser también un espacio de transformación institucional, porque cuando hablamos de ética pública, hablamos de una cultura organizacional. Debemos aspirar a que los principios éticos no solo se vivan en el discurso o en la formación, sino que se integren como parte de nuestra identidad institucional. Como Vicepresidencia, reiteramos nuestro apoyo total a esta iniciativa y hacemos un llamado a cada uno de ustedes a aprovecharla plenamente. La participación en este diplomado no es un requisito administrativo,
Es una responsabilidad moral con nuestro país. Asistir, aprender, cuestionarse, compartir experiencias, entregar el proyecto final, todo forma parte de un proceso que, estoy seguro, contribuirá a mejorar significativamente la forma en que ejercemos nuestras funciones. En nombre de la Vicepresidenta de la República, agradezco profundamente a la Universidad Mariano Gálvez, a la doctora Sandra Cadavid y a todo su equipo académico por creer en esta visión compartida y por el respaldo técnico que nos brinda con un nivel alto de profesionalismo. Agradezco también al licenciado Francisco Leal por la exposición que nos ofreció esta mañana, dándonos esa guía desde los orígenes de esa correlación de la virtud con la felicidad, pasando por la percepción religiosa de la ética, hasta llegar a la era moderna donde ya no se ve como un aspecto eminentemente individualista, utilitario, sino ya como una obligación de la colectividad para lograr ese bien común. Desde la Vicepresidencia de la República seguiremos impulsando acciones concretas como estas, porque solo con instituciones sólidas y con servidores públicos íntegros lograremos construir el país que todas y todos anhelamos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Neri Franco por sus palabras y por liderar la coordinación desde la Vicepresidencia para la gestión del presente diplomado. A continuación, invito a los representantes de la mesa principal a pasar al frente para una foto oficial. Muchas gracias. Asimismo, los invito a pasar al frente con el público para otra foto, por favor. Al frente, por favor, con el público para otra foto. Gracias. Por favor, solicito ponerse de pie a los presentes y si por favor a las personas que estamos al fondo, si nos podemos correr un poco a la izquierda y a la derecha para cerrar ese pasillo. Gracias. Muchas gracias. Y de esta forma concluimos el acto de presentación, agradeciendo profundamente su asistencia y reiterando la invitación a participar activamente en este diplomado, que presenta una valiosa oportunidad para fortalecer las capacidades institucionales desde la Vicepresidencia. Muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde.